Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, emisión número 478, programa en cuarentena. La semana pasada hablábamos del Premio Nobel de Literatura Elías Canetti y en particular de su obra, su fantástica obra, Masa y Poder. Casualidad o no, el mismo día en que se emitía esta edición de Sefarad Magazine Sefaradí el viernes pasado, el diario argentino, Página 12, publicaba en su tradicional contratapa el artículo Elías Canetti en el barrio judío de Marrakech, el corazón perdido de las cosas, escrito por Juan Forn y que hace referencia a un párrafo del que redactábamos en su momento para el programa y que es lo referido a su paso por Marruecos y el diario que escribió. Es este artículo con el que vamos a comenzar nuestro programa de hoy dedicado a Elías Canetti. Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte. La comitiva inglesa llega a Marruecos a filmar un documental. Uno de sus integrantes no trabaja en la producción, está allí invitado por un amigo, el ricachón que produce la película, que lo llevó con él para distraerlo de la depresión. El susodicho lleva 30 años escribiendo el mismo libro y viviendo casi sin dinero en el exilio inglés desde que huyó del nazismo antes de la guerra. Su nombre es Elías Canetti y faltan todavía casi 30 años para que reciba el Premio Nobel de Literatura. Canetti llegó con lo opuesto a Londres en 1938, como tantos otros intelectuales y artistas de lengua alemana, en su mayoría judíos. Canetti había publicado un único libro 3 años antes en Viena, la novela Auto de Fe, que le había valido el respeto instantáneo de gigantes como Robert Musil, Hermann Broch y hasta el mismísimo Thomas Mann, que en un principio se negó a leer el manuscrito porque le parecía muy largo. Pero solo 2 personas en Inglaterra habían leído el original alemán y siguieron siendo igual de escasos sus lectores cuando se publicó en inglés en 1946. De tanto en tanto, al notar su pronunciación en alguna reunión, alguien le preguntaba al pasar si conocía a ese tipo Kafka y si valía la pena leerlo. Así padeció Canetti el proverbial provincialismo inglés frente a todo lo europeo, mientras se quemaba las pestañas día tras día en la British Library, tomando notas para un libro que venía escribiendo desde 1925 y que solo lograría terminar en 1960. Su monumental, hipnótico ensayo, Masa y Poder. Pero estamos todavía en el año 1954. Canetti lleva meses preguntándose si tiene sentido persistir en aquel esfuerzo sobrehumano cuando acepta la invitación a Marruecos. La potencia del sol lo intimida en sus primeros 2 días en Marrakech, pero al tercer día se aventura en la ciudad. Imagínenlo de impertinente traje oscuro y corbata, con su macizo 1,50 m de estatura y su leonina, febril cabezota, abriéndose camino por las estrellas calles del Zoco, cuando de pronto se frena en seco al desembocar en una plaza donde convergen las diversas actividades.
Yo estuve aquí alguna vez, estuve hace 400 años y me había olvidado. Ha llegado caminando por las suyas hasta la Melah, el barrio judío de Marrakech, que se ha despoblado un poco desde la creación del Estado de Israel en 1948, pero sigue siendo el histórico barrio judío de la ciudad. Es momento de decir que Canetti había nacido en la lejana Rushuk. Si digo que Rushuk queda en Bulgaria, no doy una imagen adecuada. Cuando alguien de Rushuk se embarcaba hacia Viena, decía que se iba a Europa. Esto escribía Canetti en el primer tomo de sus fabulosas memorias. En las calles de Rushuk había turcos, griegos, albanos, rumanos, armenios, gitanos y judíos, todos llegados de otra parte y todos hablando en su propio idioma. En el caso de los judíos, el ladino, porque eran sefaradíes llegados desde España, vía África, 400 años antes. Canetti habló y vivió en ladino hasta que sus padres se lo llevaron, como dice él, a Europa, y después de elegir el idioma alemán y la cultura vienesa como patria espiritual, relegó su ascendencia judía a las pocas frases que cruzaba en ladino con su esposa Besa cuando no querían que nadie los entendiera. Pero ya en los tiempos de Viena, mucho antes de Londres, era un judío errante, aunque se empecinara en ignorarlo. Él decía: todo lo judío me llena de miedo porque podría ser presa de mí. Los nombres familiares, el viejo destino, el tipo de preguntas y respuestas que penetran hasta la médula misma de mi espíritu. Así estaban las cosas aquel mediodía en la Melah de Marrakech, cuando de golpe descubrió que lo sefaradí era la clave, no solo de su identidad, sino de la manera de darle forma de libro a la miríada de material que llevaba 30 años acumulando. En aquella plaza de la Melah, entre mercaderes tuertos que vendían un solo limón reseco o un puñado de piedras, Canetti vio a unos niños recitando aplicadamente el alfabeto hebreo con su joven maestro y una decena de metros más allá los cuenteros, rodeados de gente en un doble círculo que seguía el relato pendiente de cada palabra. Su admiración ante semejante poder narrativo fue inmediata. Los sentí como hermanos más viejos y más sabios. Yo hacía o quería hacer algo así, pero en lugar de vivir de la confianza de mi relato, lo había hipotecado todo a la pluma y al papel, a la elucubración interior, solitaria, pusilánime. En cambio, ellos, desprovistos de libros y de todo conocimiento superfluo, sin ambiciones ni sed de prestigio, ejercían con impune plenitud la magia de nuestro ocio. Unos pasos más allá, Canetti se reconocía con la pluma y el papel cuando ve, acomodados contra la pared de la recoba, a los escribientes. No hacen nada por atraer a la gente, están ahí sentados, enjutos, con su pequeño escritorio delante, a cierta distancia unos de otros, para tener intimidad cuando un cliente se le sienta enfrente y contrata sus servicios. Escuchaban con una rara intensidad, ajenos al bullicio de la plaza. Esperaban al final sin escribir una palabra, luego se quedaban con la mirada perdida, meditando cómo expresar cabalmente lo que les pedían escribir. Desde mi lugar no oía nada, solo veía la electricidad de la transmigración de esos susurros en cada palabra escrita, y el increíble cambio de los rostros cuando el escribiente leía lo que había escrito. Canetti volvió a la Melah todos los días de su breve estancia en Marrakech y retornó con otro ánimo a Londres, donde logró por fin encontrarle a masa y poder la forma literaria que necesitaba. Nunca he podido leer seriamente a Aristóteles o a Hegel. Desconfío de ellos. Cuanto más riguroso y consecuente en su pensamiento, más distorsionada es la visión que ofrecen del mundo. Yo quiero escribir y pensar en una manera diferente, no por arrogancia, sino por una indestructible pasión por el ser humano y su necesidad de comunicación.
Masa y Poder es un libro único en su rubro por su inclusividad. Envuelve siempre al lector, nunca se aleja ni se hace inextricable. Envuelve e invade de conocimiento, si se me permite el exabrupto. Canetti es de esos maestros de la palabra que parecen leer nuestra mente mientras escriben. Quienes lo conocieron en Viena y en Londres dicen que a pesar del rechazo inicial que generaba su altanería, lograba subyugar siempre a su interlocutor por su fabulosa capacidad de escuchar al dialogar. Canetti escribió al respecto: «Me resulta natural entrar y moverme dentro de otras personas, y no tengo apuro en hallar el camino para salir de ellas». También dijo en sus formidables memorias que siempre odió que a los mitos se los llame ampulosamente mitos y a los cuentos infantilmente cuentos. Solo por esa frase yo lo voy a adorar siempre, dice el autor de la nota. Pero mi favorita absoluta de toda su obra es una frase que garabateó en 1954 en una libreta en su cuarto del hotel en Marrakech. Quizás toda alma tenga que ser alguna vez judía para encontrar el corazón perdido de las cosas. Ni por tapón de pila, yo no te tomo a ti pa' allá, ni por tapón de pila. Tan petita y lan casada. En 1954, Elías Canetti viajó a Marrakech. De sus incursiones por los barrios árabes y judíos de la ciudad, recogió voces, olores, gestos e imágenes que bosquejó justo tras su regreso a Londres. Todo eso se convirtió en algo más que un mero libro de viaje. Canetti describe situaciones y personajes con gran precisión y los examina escrupulosamente. Trata de descubrir cuanto acontece a esa extraña gente e indaga acerca de su postura sobre la muerte. Canetti nos brinda sus notas de viaje, auténticas impresiones personales que exponen el proceso arduo de apropiación de un mundo diferente. A continuación, el clamor de los ciegos del libro Las voces de Marrakech de Elías Canetti. Trato de relatar algo y apenas enmudezco, me doy cuenta de que aún no he dicho nada. Algo maravillosamente luminoso y denso permanece aún en mí y obstruye la palabra. ¿Es acaso la lengua que no entiendo y que paulatinamente debo interpretar en mi interior? Había acontecimientos, imágenes, sonidos, cuyo sentido de entrada radica en uno mismo, que fueron no tanto tomados sino reducidos a palabras y que más allá de las palabras son aún más profundos y plenos de sentido que ellas mismas. Sueño en un hombre que olvida las lenguas de la tierra hasta no comprender cuánto se dice en ninguna de ellas. ¿Qué hay en el lenguaje? ¿Qué esconde? ¿Qué le sustrae a uno? Traté de aprender durante las semanas que pasé en Marruecos, no tanto árabe como también una de las lenguas bereberes. No quería perder ni un ápice de la fuerza de esas extrañas voces. Quería sentirme tan afectado por esos sonidos heterogéneos como en realidad se merecen, y no flaquear por un conocimiento deficiente y superficial. No había leído nada sobre el país. Sus lugares me resultaban tan ajenos como sus gentes. Lo poco que a lo largo de una vida le llega a uno por los aires de cada país y cada pueblo, se pierde en las primeras horas. Pero permanecía la palabra, Allah, que no podía eludir de ninguna manera. Por lo que atañe a los viejos, una parte de mi experiencia me predisponía hacia ellos, la parte más cotidiana, emotiva y persistente. Viajando lo toleramos todos, los prejuicios quedan en casa. Se observa, se escucha, se siente uno fascinado ante lo más atroz porque es nuevo. Los buenos viajeros son despiadados.
Cuando el pasado año, tras 50 años de ausencia, me acercaba a Viena, pasé por el Blindenmark, un lugar cuya existencia nunca hubiera sospechado con anterioridad. El nombre me hirió como un látigo y jamás me ha abandonado desde entonces. Ese año, cuando llegué a Marrakech, me encontré repentinamente entre los ciegos. Eran cientos, incontables, la mayoría mendigos. Un grupo de ellos, unas veces 8, otras veces 10, podía verse en el mercado formando una apretada fila y cuya ronca y eternamente reiterada letanía era audible a lo lejos. Me situé frente a ellos, igualmente inmóvil, y no muy seguro de si percibían mi presencia. Cada uno de ellos sostenía frente a sí un plato de madera, y cuando una moneda caía en uno de estos, pasaba de mano en mano y cada cual la palpaba, la probaba, hasta que uno, cuya función parecía ser esa, se la embolsaba finalmente. Se sentía en común, al igual que se murmuraba y se clamaba en común. Todos los ciegos pedían en nombre de Dios, y mediante la limosna podía obtenerse de Él algún favor. Empezaban con Dios, terminaban con Dios y repetían su nombre 10.000 veces al día. Todas sus letanías contenían su nombre de varias formas, pero la letanía a la que se aferraban desde un principio permanecía inalterable. Son arabescos acústicos en torno a Dios, pero mucho más expresivos que ópticos. La mayoría confiaban únicamente en su nombre y solo a éste clamaban. Hay en ello una obstinación terrible. Se me presentaba a Dios como un muro al que acometiesen siempre por el mismo lugar. Pienso que los mendigos se mantienen mejor gracias a sus fórmulas que a lo mendigado. La repetición de la misma letanía caracterizaba al vocero. Se le queda a uno grabado, llega a conocérsele, está siempre ahí, expresa una concreta identidad precisa al igual que su letanía. No sabremos nada más de él, cuida de protegerse, la letanía también es su frontera. En un lugar semejante, él es exactamente eso, lo que vocea, ni más ni menos, un mendigo ciego. Pero la letanía también es una multiplicación cuya rápida y regular repetición hace de ella un conjunto. Se da en ello una particular capacidad de postulación. Reclama para muchos y acopia para todos. Piensa en todos los mendigos, piensa en todos los mendigos. Dios te bendice por todos los mendigos a los que des. Quiere decir todo esto que los pobres entrarán 500 años antes que los ricos en el paraíso. Mediante limosnas se enajena a los pobres algo del paraíso. Si alguien ha muerto, se le acompaña a pie rápidamente hasta la tumba, con o sin vociferantes plañideras, para que el muerto alcance pronto la gloria. Los ciegos cantan el credo. Cuando volví de Marruecos, me hinqué con los ojos cerrados y de rodillas en un rincón de mi habitación e intenté repetir durante media hora larga, a la velocidad precisa y con la fuerza adecuada, Alá, Alá, Alá. Procuré imaginarme el continuar repitiendo lo mismo durante todo un día y buena parte de la noche, y comenzar de nuevo tras un breve descanso, seguir así durante días y semanas, meses y años, volverme más y más viejo y seguir viviendo así y aferrado tenazmente a esa clase de vida, torturarme furibundo cuando algo me estorbase en ella y no desear otra cosa sino preservar absolutamente en ello. Comprendí la seducción que se esconde en una vida que todo lo reduce a la forma más simple de repetición. ¿Cuánta o qué escasa variación había en la labor de los artesanos que vi trabajar en sus pequeños recintos? Y en el regreso de los comerciantes, y en los pasos de los danzarines, y en las incontables tazas de té de menta que tomaban aquí todos los huéspedes. ¿Cuánta variedad hay en el dinero? ¿Cuánta en el hambre?
Comprendí así que eran en realidad esos ciegos mendigos, los santos de la repetición. Está excluido de sus vidas casi todo aquello que en nosotros evita todavía la repetición. Existe el lugar concreto en el que se acurrucan o se colocan. Existe la invariable letanía. Existe el limitado número de monedas al que pueden aspirar, 3 o 4 unidades diferentes. También existen los donantes, que son diversos, pero los ciegos no lo ven y en su plegaria procuran que también ellos sean iguales. Elías Canetti, del libro Las voces de Marrakech, el clamor de los ciegos. Cale que la venza yo, que la vence su marido, que le tiene obligación, que la vence su marido, que le tiene obligación. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Agenda Sefaradí. En la verde, verde, en la verde oliva. Esta semana hemos comenzado con las actividades no presenciales en el Centro Cultural Sefarad. Lo hicimos con la presencia en vivo de Ginny Milgrom y así continuaremos con estos encuentros a la distancia mientras dure el confinamiento que estamos sufriendo en muchos países, pero que en definitiva tiene un costado interesante, que es poder llevar con nuestras conferencias a todo el mundo. Nuestro próximo encuentro será con Luciano Amate y se titula Música e Instrumentos de Medio Oriente, un recorrido por la música folclórica y clásica de los pueblos de un cercano y Medio Oriente. Una charla acompañada de instrumentos propios de la región como el ud, el saz turco y el rabab afgano. Es una oportunidad para aprender la tradición de los imperios, los pueblos nómades, las corrientes migratorias y su relación con la música. Será a través de la plataforma Zoom, el próximo jueves 25 a las 7 de la tarde, hora argentina, y podrá ser visto también a través de nuestra página de Facebook Live y en nuestro canal de YouTube de Esfarad. Todos los enlaces para acceder los encontrarán en esfarad.com, así como todas las actividades que habrá en forma de presencia virtual en el Centro Cultural Sefarad. Yo soy tu hija, tú eres mi padre. Y entre estas actividades, el 1 de julio, el día 1 de julio, está por comenzar el curso de ladino online con la profe Liliana Benveniste. Se trata de un módulo de nivel inicial que no requiere conocimientos previos y ya está el temario para los módulos que siguen. Este módulo es de todo un mes, va a ser una vez por semana, 1 hora por clase. Toda la información la encontrarán como siempre en esfarad.com y en todas nuestras redes sociales.
música. Me enamoré de una mujer, de una mujer muy hermosa, linda de corazón. Nos vamos como siempre escuchando buena música sefaradí. Quiero invitarlos a nuestro canal de YouTube que ya está creciendo de Sefarad, donde encontrarán entre otras cosas los 3 videos que ya hemos realizado de Unidos por el Ladino, con una gran cantidad de cantantes, los más destacados de todo el mundo de repertorio sefaradí. Les cuento que ya está en preproducción el 4º Unidos por el Ladino, que saldrá todavía en unos días más. Además les cuento que también si buscan por Sefarad en Spotify encontrarán una playlist con la mejor música sefaradí de todo el mundo. Ahora sí nos vamos, yo soy Marcelo Benveniste, los espero como siempre cada viernes en un nuevo Sefarad Magazine Sefaradí en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com. Como siempre, los esperamos, toda la información está en sefarad.com y en todas las redes sociales. Nos vamos escuchando a Ethnicum Ensemble en concierto, grabado recientemente este año, el pasado 18 de enero del 2020 en Espacio Ronda de Madrid, interpretando La Rosa Enflorece. Semanada buena.